Todo lo que ha pasado desde el Génesis 1-2 hasta el día de hoy, pasando por Jesús que murió en la cruz, todo eso tiene una finalidad única. Y es el final de la Biblia. Para nosotros los cristianos lo más importante es el inicio, entenderlo, y el final a donde vamos a llegar, a un reino inconmovible. Nuestro pastor hablaba en una predicación pasada de los 3 cielos. ¿Lo recuerdan? Y entonces nosotros vamos al tercer cielo. En el tercer cielo, ahí es donde va a estar nuestra morada. Y eso es lo que es el final de toda la Biblia. El final de la Biblia, ¿por qué Dios mandó a su Hijo? ¿Por qué está la iglesia? ¿Por qué escogió al pueblo judío? Todo lo que tú leas intermediamente es para darte a entender y comprender que es la finalidad de Dios. Estar en un lugar a donde Él va a estar. Toda la Biblia se resume en esas dos partes. Quiere Dios estar contigo en una eternidad en donde los dos estén en total comunión. Esa es toda la finalidad del cristianismo. Es la finalidad de toda la Biblia. Si yo sigo leyendo la Biblia y yo empiezo a leer la Biblia, lo que yo voy a entender y voy a comprender que hay muchos imperios, pero todos los imperios giran alrededor del pueblo judío. Aquí había un imperio, el azteca, y la Biblia no lo menciona. Pero si los judíos hubieran vivido en Estados Unidos o en Guatemala, créanme que estaríamos escritos en la Biblia. Todos los reinos que maneja la Biblia, ¿sí?, son porque el pueblo judío vivía cerquita. Si yo me voy al primer imperio, que es el egipcio, diga conmigo, está en ruina ahorita. Todos los imperios están en ruina. Llegaron a su máximo, pero ahorita son piedras amontonadas. Si yo sigo y sigo leyendo, está el Medo-Persa, ¿sí?, y veo todo lo que ellos conquistaron, y como yo les decía, Jerusalén está en medio, por eso leemos de eso. Pero mire, también este imperio, ¿cómo crees que está? Aunque tuvo sus reyes, aunque fueron los más poderosos del mundo, ahorita puras piedras amontonadas. ¿Quieren otro imperio más? Si yo sigo viendo la Biblia, está el imperio griego. Y el imperio griego también está dentro de esta área y también conquistó a los judíos. Pero con todo y su sabiduría, ahorita no son más que piedras amontonadas de la misma manera. ¿Por qué? Porque todos esos imperios aparecen y desaparecen. Usted y yo, lo que acabamos de leer, ¿sí?, es de que Dios nos está dando, donde vamos a vivir, algo inconmovible, algo que no va a desaparecer. Y vamos al último, el Imperio Romano. El Imperio Romano podemos decir que está en ruinas ahorita, pero déjeme le digo, este Imperio Romano junto con los griegos hace y funcionó hasta el día de hoy. ¿Por qué tenemos presidente? ¿Por qué tenemos una cámara de senadores? ¿Por qué tenemos los poderes? Es por el pensamiento de este imperio. Este imperio de una o de otra manera sigue influenciando. A este imperio se le junta la iglesia y la iglesia domina el imperio. Algo chistoso que usted puede ver es de que los griegos fueron los más cultos de todos los imperios en el mundo. Cuando usted y yo estudiamos matemáticas, química, física, lo que usted quiere estudiar, lo primero que te dicen, vete a los griegos. ¿Por qué? Ellos fueron los que estudiaron, ellos fueron los más capaces de muchas cosas. Pero mire, llega un imperio con armas y lo doblega. Y la historia nos dice que el imperio romano fue y conquistó a los griegos, pero los griegos lo conquistaron en su forma de pensar.
Y ese pensamiento dura hasta el día de hoy. Ciertamente, ese pensamiento nos mueve el día de hoy a nosotros. Ellos decían que los títulos son importantes. Nosotros necesitamos títulos el día de hoy, y esa es una forma de pensar. Todos ellos traían una forma y una teología de politeístas. El imperio se fue dominado. Esos dos imperios juntos fueron dominados por otro, que es la iglesia. La iglesia fue y dominó a Roma. Cuando se pusieron a evangelizar los cristianos, llegaron al más alto nivel de los emperadores romanos. Y ahí hubo una mezcla y se corrompió la iglesia. Ahí fue donde la iglesia sufrió un debate terrible. Y todo fue, ¿qué fue? El pensamiento, hermanos. Ellos querían usar el mismo templo que tenían para la diosa Artemisa y hacer cultos para cristianos. Y ellos quisieron menguar, mediar, para que no se fueran los hermanos. Y entonces ellos empezaron a hacer imágenes. Si ustedes van a Roma, van a ver esculturas y van a ver muchísimas cosas, porque esa es la forma de pensar. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él decía, dice, ahí viene el dueño de este mundo con el que yo no tengo nada que ver. Lo que nos dice la Biblia es de que lo que usted ve ahorita, su carro, su casa, sus hijos, todo desaparecerá, porque son cosas movibles, son imperios movibles. Decirlo de una manera más clara, es algo que puede caducar. Si usted va en la vida pensando que usted no va a caducar, comete un grave error, porque si algo tenemos seguro en este mundo es de que un día dejamos de estar, y no hacerlo es una forma de pensar. Nosotros podemos recibir diplomas. Si usted estudia, recibe diplomas, ¿sí? Y muchas veces lo vemos en la Biblia, cuando Pablo decía, miren, ¿quieren saber quién soy? Dice, mira, estudié bajo las faldas de Gamaliel. Y Gamaliel es aquel que dice el libro de Mateo, que cuando él estaba, que le llevaron los apóstoles, dice Gamaliel, sáquenlos, vamos a platicar entre nosotros los judíos. Y entonces cuando Gamaliel hablaba, todo mundo se callaba, porque era el hombre más sabio. Cuando Pablo empieza a presumir sus títulos, cuando nos predicaban hace 8 días se nos decía que Pablo decía, pues yo soy de lo mejor. Y en cuestión de fe, hasta matón. Era 007, hermanos. Era un 007 al servicio, no de Dios, sino de sus autoridades. Y él podía decir, yo tengo muchos diplomas, pero él dijo algo que nosotros tenemos que aprender. Pero él dijo, pero todos mis diplomas los tengo por basura. ¿Tiene usted diplomas? Pues déjeme decirle que cuando usted pasa por esa puerta, usted está necesitado de Dios, igual usted que yo, con tus diplomas y sin tus diplomas, porque el amor de Dios va por el alma, no por la carne. No viene por tus pertenencias, Dios. Dios nunca te pide dinero. Dios no es pedinche, hermanos. Si me voy al primer hombre que diezma en la Biblia, ¿sí?, que es Abraham. Abraham dice que en agradecimiento, porque él venía de ganar, dice que buscó un sacerdote, a Melquisedec, y dice que fue y le diezmó de lo mejor. Y si usted estudia bien esa parte, en la ecuación no aparece Dios para nada, porque Dios no pide, Dios quiere agradecimiento. Eso es lo que pide Dios, nuestro agradecimiento por lo que Él hace por nosotros. Y lo que nosotros vamos a recibir es algo inconmovible.
Amén. El reino por venir. Ahorita ya lo leímos en Hebreos. Otra versión dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. O sea que si usted tiene agradecimiento para Dios, usted tiene que llenar dos requisitos. Lo va a venir a adorar como a Él le agrada y con un temor reverente. Nosotros a Dios le tenemos temor y no miedo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de toda sabiduría. Así nos lo marca la Biblia. ¿Sí? Y ese es un requisito de aquel que es agradecido. Si yo sigo leyendo en una versión Dios habla hoy, y la puedo entender un poquito lo que acabamos de leer porque parecía trabalenguas, dice: pero por eso tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra no escaparon, y mucho menos podremos escapar nosotros si le damos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. En aquel tiempo la voz de Dios hizo temblar la tierra, pero ahora dice: una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Al decir una vez más, se entiende que se quitarán las cosas creadas, lo que puede ser movido, para que pertenezca lo que no puede moverse. El reino que Dios nos da no puede ser movido. Demos gracias por esto. Adoremos a Dios con la devoción y la reverencia que le agrada, porque nuestro Dios es como un fuego que todo lo consume. Nosotros deberíamos de cambiar de versión, ¿no? Y ocupar esta versión porque creo que la entendemos mejor. Sigamos adelante. Nuestro reino es inconmovible y es espiritual. No es de este cielo. Cuando Cristo venga, va a estar entre las nubes, lo vamos a alcanzar. Pero el final del todo, es que hay una tierra nueva, un cielo nuevo, un mar de cristal, a donde vamos a llegar los agradecidos. Mire, vamos a ver un ejemplo en la Biblia acerca de agradecimiento. Pero primero tengo que decir lo que pasaba ya en Tierra Santa con este tipo de enfermedad. Con ese tipo de enfermedad, que era la lepra, se juntaban en grupos, y si ustedes ven, tenían que llevar una campanita, y ellos llevaban una campanita, le iban sonando, y tenían que decir una frase que es: inmundo soy. Y no lo murmuraban, lo gritaban. Cuando ellos iban y decían, tocaban la campana, y quería traer una campana, nomás que no la conseguí, pero ellos iban tocando la campana y decían: inmundo soy, inmundo soy. La Biblia habla que la lepra para nosotros significa el pecado, y nos hacía inmundos ante la presencia de Dios. Ese es el contexto que tenemos que entender un poquito de historia para lo que vamos a ver de la historia que marca la Biblia. La Biblia en Lucas 17 nos dice que Jesús va caminando y llega un grupo de estos hombres gritones, pero que lo que gritaban era, repítalo conmigo: inmundo soy. Ustedes y yo algún día fuimos inmundos, Y Jesús iba caminando y encontró a 10 leprosos. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. Nosotros le llamamos renuevo. Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Déjeme le digo algo que no dice la Biblia. La Biblia no dice que cuando ellos iban, ellos ya tenían una información extra. Ellos sabían que Jesús podía tener misericordia de ellos. ¿Sí? Cuando nosotros llevamos a una persona al renuevo, a lo que lo estamos llevando es porque Jesús puede y tiene el poder de sanar el alma de las personas. Y por eso es que lo hacemos. Y por eso es que luchamos por hacer eso. Porque un día nosotros íbamos con nuestra campana diciéndole al mundo, inmundo soy. No puedo tener relación con Dios porque soy inmundo. Si usted no se ha bautizado, déjeme decirle que todavía trae la campana moviéndola, diciendo, inmundo soy. El único que nos salva, nos limpia y nos va a llevar a un mundo inconmovible es Dios. Ellos sabían a lo que iban. Los leprosos al pedir saben a quién le están pidiendo. No fue una ocurrencia. Los leprosos al gritar, ten misericordia, no les pidió que los sanaran, sino que tuvieran misericordia. Jesús da por hecho que en su petición va implícito que los sanara. Con esto como base surge un principio bíblico que tenemos que practicar usted y yo. Dile al que está a tu lado, vamos a aprender un principio bíblico. Todos los principios bíblicos los tenemos que llevar a cabo todos los días. Este es un principio bíblico, el que tenemos que agradecer. El principio bíblico es de la gratitud. Se pone en marcha. Voy a seguir leyendo nuestra historia. La historia sigue diciendo, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Dile al que está a tu lado, gracias a que tú volviste a darle gracias, Dios te sanó. Ahora, bueno, voy a terminar de decir lo que dice la Biblia. Dice, él volvió y no iba calladito. Así como le gritó, ten misericordia de mí, de esa misma manera gritó lo que él había pasado en el camino. Él vio sus manos, él podía regresar con su familia, porque la lepra es contagiosa. Y por eso tenía que ser apartado y llevado a un lugar aparte. Ellos estaban en lugares exclusivos donde ellos iban a morir ahí. Y miren, ahora está de moda ver zombies. Hay una serie, algo de, ¿alguien me puede decir? Muertos vivientes. Miren, una cosa es ver lo que uno ve ahí, pero si usted quiere ver a un leproso y quiere estar cerquita de él, si ha olido lo que huele un perro muerto, es a lo que huele. Así huele un leproso, porque todo se está pudriendo, su cuerpo se está pudriendo en vida. Y eso es estar con un leproso, y se contagiaba. Por eso ellos eran obligados a llevar la campana y decirle a toda la gente, soy leproso, y voy tocando la campana para que no te contagies. ¿Sí? Dice Jesús, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Dile al que está a tu lado, qué bueno que no era judío, porque igual que el samaritano somos nosotros. Dile, tú y yo somos el samaritano. Y es esa reflexión Jesús, porque dice, los otros 9 eran judíos que sabían la ley. Dice, pero este samaritano fue el que regresó.
Y dice Jesús, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo me pregunto, si usted fuera sanado, ¿regresaría a darle las gracias al doctor? Y tenemos aquí un doctor, ¿verdad, hermano? Créanme que la gente, cuando se le da una receta y es sanada, la gente, y doctor, yo creo que usted me va a sacar de una duda. Dios me dice algo aquí, que de cada 10, 1 regresa a darle las gracias. Solo 1 regresa a dar gracias, y es bíblico. Si el doctor te da una receta y por eso sanas, estás agradecido, sí, pero que regreses a decirle gracias, nada más 1. Si nosotros tuviéramos a todas las personas que han estado en retiros, hermano, ¿se cumple? 1 de 10. Qué bueno que tú estás aquí, porque eso me quiere decir que eres 1 de 10. Amén. Dice, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y se pone más emocionante, ¿eh? Mire, por ser agradecido, contraes otra bendición más. Y este es el principio que quiero que aprendan ustedes el día de hoy. Si ustedes son agradecidos, por el simple hecho de ir a agradecer, vas a tener una bendición extra. Y una bendición extra eterna. ¿No me lo crees? Fíjate. Y le dijo Jesús a él. Recuerden que él llegó gritando y se postró y le dijo gracias. Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Yo pregunto, ¿cuándo se le ocurrió a él querer ser salvo? ¿Iría en su plegaria? ¿Iría en ese grito de ten misericordia? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero así es Dios. Y así es Dios con los que agradecen. Si usted no agradece, no tiene la segunda bendición, y es un principio bíblico. La última vez que prediqué yo les decía que los amigos que traían a su amigo en la camilla y que hicieron el hoyo y que lo hicieron bajar por ahí, cuando está con Jesús, Jesús no le dijo eres sanado, le dijo eres salvo. Y los amigos se le quedan viendo a Jesús y le dicen, oye, pero lo que queríamos era que lo sanaras, no que lo salvaras. Y están los religiosos ahí, y los religiosos dicen, ten cuidado con lo que dices, el único que puede salvar y el único que puede perdonar pecados es Dios. Gloria a Dios. Y entonces les dicen, ¿qué es más fácil? Decirle a levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil? Yo le pregunto a usted, ¿qué es más fácil? No, lo más fácil es decir levántate y anda. Eso es lo más fácil. Lo más difícil es que Dios perdone pecados, porque para eso tuvo que mandar a su hijo a morir en la cruz. No es fácil. Si usted toma eso como algo fácil, creo que no ha agradecido, no ha entendido la dimensión de lo que pasó en la cruz, porque usted necesita entender la cruz bien. Pero cuando Jesús habla, siempre llega con la segunda bendición. Y a este hombre que era leproso, llegó, fue sanado porque obedeció, regresó por la segunda bendición y Dios se la dio. Analice todos los milagros de Jesús y siempre hay una segunda bendición con el que regresa a decirle gracias. Si usted no ha regresado a dar gracias, hágalo. Y mire, esta predicación es teórica práctica, porque si usted ha entendido el principio, ahorita lo vamos a poner en práctica.
ni crea que se va a ir sin ponerlo en práctica. Digo, si son 1 de cada 10. El resultado de aplicar el principio de la gratitud te da doble bendición, ya que no es lo mismo estar agradecido y ser agradecido. ¿Los 10 estuvieron agradecidos? Sí. Ellos decían, ¿te sanó? Sí, Jesús me sanó. No cabe duda que Él es el bueno. Pero solo uno fue el que hizo algo para poder decir gracias. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. ¿Sí? Si Dios te ha dado algo y lo acabas de cantar, haz algo por decir gracias. Con esto los 10 leprosos estaban agradecidos con Jesús, sí, pero solo uno fue a agradecer. Este leproso, además de ser sano, también fue salvo. Y miren, en la Biblia hay muchos ejemplos. Y nos podíamos tardar aquí un buen rato. Pero nomás voy a explicar otro ejemplo, en donde ustedes se den cuenta que esto es verdad. En Josué 8:32 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, una buena juez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berim. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam. Si el pueblo hubiera sido agradecido, eso hace que heredes a tus hijos y te vean lo agradecido que eres con el que te hizo un favor. Y ahí está el principio. Por no agradecer, Dios los dejó y los abandonó. Si ustedes siguen leyendo, se van a encontrar cosas más emocionantes. Ya casi para terminar. Colosenses 3:12 dice, Vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si algo tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Vamos a hacer algo teórico práctico. ¿Usted está agradecido hoy? Pero tenemos que decir, ¿estás agradecido con alguien que está aquí hoy? ¿Podrás aplicar el principio bíblico el día de hoy? De eso se trata ser cristiano, hermanos. ¿Alguien te hizo enojar? Como dice aquí. Y dice que nos tenemos que soportaros los unos a los otros. ¿Llenas los requisitos? ¿Podrás decirle a alguien, si tú eres un hijo de familia, le podrás decir a tu mamá o a tu papá, mira, quiero orar, pero necesito ser agradecido? Me diste la vida, me das de comer, me das techo, me das muchas cosas. Lo menos que puedo hacer es decirte gracias. Y puede ser al revés, ¿no? También el papá puede decirle, pues te doy gracias porque gracias a ti soy papá.
Y a veces me sacas canas, yo ya tengo canas, porque mis hijos van creciendo. Pero yo le agradezco a Dios eso. Y yo quiero agradecerle a mi esposa. Y yo ahorita voy a orar por mi esposa. Y quiero agradecerle a mi esposa. Porque todo lo que hacemos nosotros en mi familia es gracias a que mi esposa nos apoya. Yo creo que muchas de ustedes, mujeres, hacen lo mismo por sus hijos y por su familia. Este día te digo, pon en práctica este principio bíblico que es agradecer. Créeme que vas a tener doble bendición. Créeme que va a ser una bendición eterna lo que hagas. La gratitud es nuestro motor, hermanos. Ciertamente tenemos el Espíritu Santo, que es el poder, es la gasolina. Pero una gasolina sin motor, de nada sirve la gasolina, No se puede transformar en poder para poder moverse. Y para eso es la gratitud. Bíblicamente hablando, es la gratitud. Dios nos da el Espíritu Santo, nos da su Hijo, nos da el perdón. Sí. Pero el ser agradecido es el motor. A Alim yo le decía, el Salmo 100 es algo que está escrito en este sentido. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabémosle, porque grande es Él. Si usted quiere, y en esta hora le pido de favor, piense en alguien a quien le vas a agradecer ahorita. Yo ya pensé, voy a hablar con mi esposa, pero antes de que ore le voy a decir gracias. ¿Ya tienes a alguien? ¿Ya pensaste ahorita en alguien? Para que te vayas acercando a él. Yo le pido a mi esposa que se venga acercando acá, porque pienso decirle gracias. Primera a los Tesalonicenses dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes, en Cristo Jesús. Amén. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en todo, porque esto es lo que quiere de ustedes. Es lo que dice otra versión. En Mazatlán aprendimos una cosa. Dice que nosotros somos como águilas y que tenemos que tener 2 alas. ¿Sí? Y yo leyendo un libro que acabo de dar clase, dice así: la iglesia primitiva era una iglesia de 2 alas. Por un lado, el ala de la celebración les daba la sensación de la grandeza de Dios. Dios estaba haciendo algo mayor que ellos. Pero la otra ala era en los grupos pequeños. Permitía que la iglesia primitiva se expresara. Había intimidad en el grupo pequeño y celebración en el grupo más grande. Lo que nosotros hacemos aquí el día de hoy es celebrar. Pero allá en tu hogar, allí es donde vas a decir gracias con los que estás conviviendo. Amén. Porque si no, te va a faltar una de las 2 alas para poder volar. La gratitud siempre nos deja mirando a Dios y aleja el temor. La gratitud disipa todo temor y da fortaleza en el ámbito eterno. 10 leprosos. Uno, cuando iba caminando, vio sus manos y se dio cuenta que ya era sano. Hoy, ¿te has dado cuenta? Eres uno de 10. Uno de 10 que el día de hoy se va a acercar a Dios y le va a decir gracias. Gracias por lo que nos has dado. Y miren, el ser agradecido nos abre las puertas eternas. Y yo, como les decía al principio, al final, toda la Biblia se resume en que Dios quiere estar en una eternidad con nosotros. Esa es la finalidad de toda la Biblia.
Y el acercarse a Dios y acercarse y decirle gracias, como lo decíamos en la primera diapositiva. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. ¿Qué es lo que te va a inspirar? La gratitud. La gratitud es la que te va a inspirar. Y seamos agradecidos. Y para terminar, esta es la última diapositiva. Pablo dice, gracias Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Ya tienes a quién? Queremos orar por ti. Queremos orar junto contigo por quien estés orando tú. Pero dile gracias. Agárralo y dile gracias. Acércatele y dile gracias. Tú sabes en la intimidad qué le tienes que agradecer, sea tu papá o sea tu hijo. Amén. Pónganse de pie. Agarren sus parejas. Y no es porque vayamos a bailar, sino porque vamos a decirle gracias. ¿Ya agarró a cada quien? ¿Quién se quedó solito? ¿Dónde está? Ah, pues está ahí atrás. Ok, antes de orar. Amén. La predicación es hermosa, la verdad. Amén. Ser agradecidos. Y yo quisiera que pasara mi pastor. Pasa Gloria a conmigo. Dios. Antes de que oremos unos por otros, yo creo que pasa conmigo. Estamos juntos y agradecidos con todos ustedes. Han sido nuestro apoyo. A donde vamos siempre van con nosotros. Lo que hacemos siempre lo hacen con nosotros. Incondicionalmente muchos de ustedes nos han ayudado siempre. Y lo primero que hay que hacer es ser agradecidos. Agradecidos con Dios por lo que hace con nosotros. Y agradecidos con ustedes porque siempre nos han ayudado. De muchas maneras, de muchas formas. Orando, ayudando, económicamente. Todos siempre hemos recibido de ustedes gran bendición. Y antes de que oremos por nuestras esposas, nuestros hijos, también oramos por ustedes como una iglesia agradecida. Y lo agradecemos los dos juntos. Somos una. Agradecidos con Dios por toda esta iglesia hermosa.